Ahora sí. Ya, como les indicaba, el alternador, ¿no? Ayer ustedes han reconocido sus principales partes, habíamos estudiado al rotor, habíamos estudiado el sistema de rectificación conformado por los diodos, diodos de potencia, diodos que soportan, digamos, una corriente ligeramente considerable. Habíamos visto este dispositivo de acá, que es es el regulador, ¿no? Ya, eso creo que no les había explicado, justo esta parte, ya, este amiguito, este es el regulador. Y estos de acá eran las escobillas, o los carboncitos, como algunos le llaman, ¿sí? Dos. ¿Por qué dos? Porque ellos trabajan entre este y este punto, ¿ya? Cada uno de los carboncitos hacen respectivamente contacto con este anillo o con esta parte del colector y con esta otra parte. Entonces, la unión entre el regulador que usted ve acá, este es el regulador, es un regulador incorporado, va con el carbón acá, el carbón o la escobilla, uno es positivo y otro es negativo. O sea, la unión entre él y supongamos el de abajo y el de aquí arriba, que va a hacer contacto con esta, esa unión, ese punto de conexión son estos, él y él. Porque recuerda que esto me representa el rotor, ¿ya? O sea, ¿cómo es que se conecta? Ahí está, mira, ahí está el regulador. Solo que en este esquema el regulador es un regulador externo, sí. Pero la, los dos cablecitos que provienen del regulador van hacia la bobina, ¿no? Pero no es que caiga un empalme, nada de eso, sino es bien especial, mira. Es un contacto entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque acá está la bobina, ¿ya? Esa parte no se había aplicado, no se había considerado ayer. Pero el resto sí, se habló creo que de todo, pero de manera resumida siempre. Ya habíamos visto el rotor, cómo es que estaba constituido, tiene sus polos, ¿no? Polos norte y polos sur, la bobina, tenía, ¿qué más? Los elementos mecánicos que vendrían a ser los rodamientos, los ventiladores, el eje en sí, la polea, ¿no? Eh, ¿Qué más hemos visto? Ah, el sistema, cómo funciona. ¿Sí, ah? Entonces, a partir de ahora, usted automáticamente ya debe de reconocer qué cosa, el rotor, el estator. La clase anterior se ha hablado y se ha dicho que hay reguladores que trabajan con positivo, con más, y hay reguladores que trabajan con menos. En esta situación se está trabajando con más, o sea, acá le estás inyectándole positivo y el negativo es fijo, ¿sí? Es como cuando tú instalas un interruptor, ya ustedes sí saben instalar interruptores. Si tú quieres hacer encender, digamos, un foquito, vamos a cambiar. Si tú quieres que encienda un foco, bien sencillo, mira, eh, le ponemos, le ponemos acá ya. Si quieres que encienda un foquito, el símbolo ya lo conoces, es una X, ahí está, ¿sí? Entonces, por acá, digamos, una fuente de alimentación, ahí está. Si tú quieres que encienda, entonces puedes instalarle un interruptor acá, ¿no? Es más, un pulsador le puedes poner. Cuando tú presionas esto, él enciende. O sea, aquí estás conmutando quién. Porque si te das cuenta acá la batería, el chiquitito siempre es menos, ¿no? Este es menos y él es más. Entonces ahorita estás jugando con positivo, ¿no? Enciendes, apagas con positivo. Pero si a ti no te gusta hacer esa instalación, y claro, que depende mucho de en qué situación estés trabajando, si no te gusta esto, lo que tú puedes hacer es, se lo conectas tal cual estaba, se lo pones y vas a trabajar en este lado. Ahí pones tu interruptor. En este caso, ¿cómo sería? A ver. Oye, así digamos, ¿sí? Y ahí está.
Estás conmutando ya también como negativo. Lo mismo sucede acá. En aquí directamente ya le está llegando el positivo. ¿Quién le falta para que funcione? El negativo. Igual acá. Él ya está funcionando porque acá el negativo está conectado. ¿Qué le está faltándole? Positivo. ¿De dónde va a venir? Del sistema de regulación. ¿Sí? De la regulación. Esto es en cuanto al rotor. El estator, inmediatamente cuando el rotor le induce un campo, le induce una FEM, debido a que se convierte en un imán, va a generar electricidad y van a circular electricidad por este puente de diodos, ¿no es cierto? Es un puente de diodos. Estos diodos habíamos dicho que son diodos de potencia, son como estos, que es muy, bueno, el funcionamiento es similar, pero la robustez, la capacidad de corriente de estos es mayor con los diodos que tal vez ustedes han estado trabajando, diodos, los que tal vez hayan visto, que estos dioditos, esto es distinto, ¿ya? Estos dioditos, como tú puedes verlos acá, que va a cargar, mm, no quiere cargar, vamos a ver otro, este, ya este diodo. Tal vez algunos han visto estos, ¿no? Y han trabajado con esto. Incluso creo que algunos paneles, instalaciones tienen similares, ¿no? Estos son pequeñitos, chiquitines. Estos de acá son más grandes. Ambos, claro, caben en la palma de la mano, ¿no? ¿Ya? Pero estos son más pequeñitos. Soportan corrientes pequeñas. Ellos soportan corrientes grandes. Lo que ustedes ven acá son tres diodos positivos, tres diodos negativos. Y más bien sí, en el sistema de tridiodos, esto se llama tridiodos, ¿no es cierto? Acá sí hay pequeñitos, así chiquititos, ¿sí? Ello, joven. ¿Qué más hemos visto? Ah, diodo negativo, diodo positivo. Acá tienes otro sistema de regulación. Aquí está, regulador externo, porque esto va fuera del alternador. Sistema de rectificación. En este caso estás excitando con positivo, porque negativo le está llegándole fijo. No tienes instalación de tridiodos acá, no hay tridiodo, ¿ya? Entonces, inmediatamente cuando él empieza a generar, él envía una señal aquí al relé. El relé es como un controlador, pero en este caso sería un controlador de carga. Es como un pequeño PLC, un controlador lógico, programable, porque esto lo han programado y esto ya piensa, pero como cualquier dispositivo, debe tener entradas y debe tener salidas. Y parte de sus entradas, mira quiénes son. Este de acá, este de acá, este neutro. Este le manda una señal diciéndole que si el sistema está cargando o no está cargando. ¿Y cuáles son las salidas? Acá tiene una salida. Esta es una salida que va hacia quién? Hacia el campo o en todo caso o hacia el rotor. ¿Cuál es otra salida? Aquí tiene una salida. ¿A dónde va? Al foquito piloto. A este foco piloto lo que hace es, nos indica si está cargando o no está cargando. ¿Ya? Y bueno, esta vendría a ser una entrada también. O sea, este es como un controladorcito, pero pequeño. Bien. ¿Qué más tienes por acá? Aunque no sería tanto programable, ¿no? Porque esto lo viene programado de fábrica y de ahí tú no le puedes meter la mano, ¿no? Porque es sellado. Ahora, si lo abres, vas a encontrar resistencias, diodos, diodos Zener. Mm, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Programarlo? No, difícilmente, ¿no? Ya en fábrica lo programan. Pero puedes hacer así uno de estos. Sí se puede. Sí he visto que hacen. Porque no te va a salir a cuenta, pero ya sería a manera de proyecto, ¿no? Hacer tu propio regulador de carga. Y bueno, eso en cuanto al alternador. Ya de manera ligera, en la misma manera que funciona esto, hay alternadores más grandes, también lo hacen así. Que el campo magnético que está induciendo una FEN en una bobina o en el estator y de los terminales de los grupos de bobina del estator empieza a generar electricidad. Es igual. Y todos siempre tienen un sistema de excitación, un sistema de regulación. Algunos tienen anillos deslizantes por acá, incluso otros tienen tres. Acá nosotros tenemos dos, positivo y negativo nada más. ¿Sí? Entonces, que sea esto el inicio, en todo caso, para ya entender cómo funcionan ya generadores más grandes. Algo que no quería dejar pasar, jóvenes señoritas, era el tema de quién, de los dínamos. ¿Quién no conoce una dínamo? No sé si ustedes tal vez en algún momento han jugado con estos dínamos.
Pero yo recuerdo, sí, hace mucho tiempo, bueno, hace tiempo, ¿no? Cuando todavía éramos muy pequeños, niños, me acuerdo que la gente caminaba con sus bicicletas, las bicicletas antiguas, las Goliath, que creo que ya no hay, ¿no? Las montañeras. Había bicicletas Toro, le decían. ¿Ya? Pero a esas bicicletas Goliath venían con un foquito. Yo creo que ustedes no lo han visto. Venía con un foquito y no necesitaba batería. ¿Por qué? Porque el foquito tenía adherido a una de las llantas, tenía un dínamo, ¿ya? Si no me entiendes, ¿cómo funciona una dínamo? Dínamo de bicicleta. Ahí está. ¿Dónde se puede ver mejor? Aquí está. Entonces, vamos a partir de lo más sencillito. ¿Sí? Ahí está el dínamo de la bicicleta. Este es un dínamo. Un dínamo está constituido, al igual que un alternador, por un rotor y un estator. ¿Sí? Rotor y estator. Entonces, en este caso, el estator viene a ser el campo magnético porque ahí están los imanes, mira, polo norte, norte y sur. Esto es el campo. Este es el estator. Y el rotor tiene bobina, ¿sí? Ahí está bobina. En este dispositivo, no sé, creo que sí tiene acá, a ver, aislante, ahí está el eje, eh, su, el rotor es el que está con su bobinado, ¿ya? Y la parte mecánica es en esta parte. Esto que ustedes ven, esto gira y puede transmitir movimiento a todo el eje. Ahora bien, ¿cómo lo aprovechas eso? De esta manera. Esa parte que gira está adherida a la llanta, como la llanta es de Hebe, cuando la bicicleta está andando, hace girar. Inmediatamente genera electricidad y la puedes utilizar en una bicicleta. Lo que se necesitaría pues es iluminación en las noches, ¿no? Porque independiente de que sea día o noche, basta que con que muevas la dínamo, ella te genera electricidad. Y esto era energía, pues, energía libre, ¿no? Gratis. Aunque no tan gratis, porque la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Para que esto gire, es necesario que usted le impulse. Y para impulsarlo necesitas energía. Y la energía, ¿de dónde lo obtienes? De los alimentos. Los alimentos, ¿de dónde se obtiene? Radiación y se genera toda una cadena, ¿no? Entonces, conversión de la energía nomás. Ya, pero era gratis, pues. Aunque no tan gratis, ¿no? Pero se podía aprovechar, porque ¿quién aprovecha las pendientes? No, nadie aprovecha, por ejemplo, las pendientes. En las pendientes perdió energía ahí. Sí, y así funcionaba esa dínamo. Y si de repente te hago recuerdo, porque yo sé que tú lo has visto, una dínamo más o menos tiene este esquema, tiene sus imanes en el campo, o mejor dicho, en el estator, que algunas veces también le decíamos campo, y acá en el rotor tiene bobinas, las cuales van a estas, consideramos como un colector, similar al colector que tenía el alternador, pero ya también se le llama anillos deslizantes. Y acá estos son unos contactos que están chocando y constantemente están haciendo contacto con estos anillos de acá. Esto todo es rotativo, ¿ah? Por eso le dice anillos deslizantes, se mueve, ¿ya? Y tiene que ser como un material con cierto tipo de elasticidad, ¿sí? Apenas cuando esto está quieto, cuando está en reposo, el foquito no va a encender. Esto empieza a encender apenas empieza a girar también. ¿Por qué? Porque como decía su compañero, la ley de Faraday dice, ¿no? Que la variación del campo magnético induce una FEM, eh, induce una FEM en una bobina que esté cerca, ¿no? En una determinada bobina. En este caso, lo que tienes es, ahí está el campo magnético, pero ya no gira el campo magnético, sino lo que está girando es, en este caso, la bobina, a lo revés. Pero si tomamos como referencia, mira, si tomamos como referencia la bobina, entonces
para él estaría girando el campo magnético. No sé si me dejo entender en esa parte. ¿Ya? Es contrario al alternador. En el alternador, quien gira era el rotor que se convierte en imán al energizarlo. En el dínamo, en el dínamo, el que está girando es el campo magnético. ¿Ya? Y gira por acá, pues, ¿no? Usted tiene que hacerle girar con una manilla y inmediatamente va a empezar a generar electricidad. Un esquema bien ilustrativo, creo que en el colegio lo hacen, tal vez ustedes ya lo han visto hasta por demás, pero nos va a servir para poder entender el funcionamiento de la dínamo. Acá está la dínamo, tal cual le decía el esquema hace rato, imán, un imán norte, norte, sur. A ver, un ratito.
Bueno, entonces se tiene, ¿no? Y lo mismo, la misma forma, el eje, el rotor, el bobinado y todo eso. Yo creo que la idea no es tan complicada, es claro. Vámonos por acá. Y acá tenemos un dínamo un poquito, ligeramente más complejo. Entonces, vamos a ponerlo ahí y vamos a hacer un zoom. Por acá se tiene igual el rotor y el estator. Pero en este caso, el rotor es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el colector del alternador solo tenía dos anillos deslizantes, ¿no es cierto? O sea, dos. Sin embargo, aquí este colector tiene varios, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y toda la vuelta, imagínate cuántos tendrá. En algunos casos tiene 12, 36, 24, delga se le llama, ¿ya? El rotor está bobinado, mira, y tiene varias bobinas, y la posición de las bobinas es un poquito más compleja. En este tipo de generador, este es un dínamo. Si tú has sido observador, si tú has sido observador hasta ahora, te habrás dado cuenta de que la dínamo genera directamente corriente continua. No está generando corriente alterna, mira, fíjate. De frente corriente continua. No es como el alternador, él genera corriente alterna, ¿sí? Pero la transformas a continua. No sé si me entiendes esta parte. Él genera alterna y transforma a continua, pero mediante rectificadores. Sin embargo, el dínamo genera directamente electricidad, pero continua, ¿ya? Corriente continua, DC, positivo, negativo. No necesita diodos, no necesita rectificación. Acá, por ejemplo, él no tiene rectificadores, él no tiene portadiodos, nada. Es más, parece un motor. Y justamente este dínamo que ustedes ven acá puede funcionar como motor, como también como generador. O sea, es eso que ustedes veían en el curso de máquinas eléctricas que decía todo motor se comporta como un generador y un generador puede ser un motor. Esta es una evidencia de ello. Porque hemos probado esto, o sea, la manera de probar si esto genera o no es haciéndolo funcionar como un motor. Es como un motor al cual tú le conectas la batería y empieza a girar, ¿sí? Ahora, cuando lo haces girar al eje ya también, va a empezar a generar electricidad. Sus partes es casi, este, como motor, es como cualquier motor, tendrá pues sus bornes, sus borneras, ¿no? Sus cojinetes, una tapa engrasadora, sus puntos de apoyo, sus escobillas o carbones, que son más grandes, obviamente, que los del alternador. Este de acá es el muelle que presiona la escobilla al colector, ¿sí? Muelle o resorte, ¿no? Y este es el portaescobillas, donde van los carbones o las escobillas, la carcasa, en este caso vendrían a ser los polos. Este es el campo, ¿ya? Este es el campo. Voy a dibujar acá, así, de manera así pequeña nomás. Entonces acá tienes, así más o menos es eso. Eh, o mejor lo ponemos por acá, ya, si no, no me va a entender como el dibujito. Aquí voy a poner. Vamos a poner campo de un dínamo. Ojalá que no nos dé el equipo de fútbol. Y una figurita que más o menos se aproxime. Ujú. Esta, fíjate, mira, fíjate. Si tú logras ver, este es el rotor, ahí está el bobinado, ahí está el colector, la escobilla, los muelles, el portaescobilla, el ventilador, la faja, el eje, los rodamientos. ¿Y dónde está el estator? Este es el estator. Aquí está el estator.
el cual está arrollado o enrollado en todo caso alrededor de un núcleo, en este caso de hierro, ¿no es cierto? Un núcleo aquí está, un núcleo. Y a su alrededor, es como un transformador, a su alrededor se ha puesto una bobina. Acá lo que está haciendo es un corte. Y lo que ustedes aprecian acá son las espiras del bobinado que se ha hecho. Entonces, en este caso, en este dínamo, tanto el rotor como el estator están formados por bobinas, ¿sí? En este tipo de dínamo. Ambos tienen bobinas. No es como el dínamo pequeñito de la bicicleta. En la bicicleta había un imán, ¿no? Imán permanente. En este caso no son imanes permanentes, sino son bobinas, las cuales van a energizarse y formar un campo en todo caso, ¿sí? Eh, a diferencia del alternador, aquí se genera electricidad, pero la electricidad no sale del campo, no sale de acá, del estator, como se ha visto en el alternador. La electricidad se genera y sale de acá, del, en este caso del colector, o sea, del rotor sale. A lo contrario, es solo a lo contrario. Bien. Y bueno, las partes estos son casi lo mismo que lo que está aquí. Es lo mismo. Entonces, esto que ustedes ven acá es como un núcleo de hierro. A su alrededor está la bobina. Acá está la bobina, mira. Profesor, eso no es una bobina. Sí es, solo que está envuelto, porque debe de estar aislado, mira. Aquí está envuelto. Envuelto con, hay cintas especiales, algunos son cintas de algodón o son aislantes especiales. ¿Por qué? Porque debe de evitar en todo momento que el alambre tenga contacto con la parte metálica, con esto. Ahora, mira, acá está aislada, es como un papel con el cual está envuelto las bobinas. Y eso claramente se puede visualizar acá. ¿Ves? Mira, bien envuelto con un papel o con un aislante o con una cinta. ¿Y qué está dentro de eso? Todo el conductor, los alambritos, los cuales en ningún momento deben hacer contacto con quién, con esta parte metálica. De hacerlo, y a veces sucede por el tema de falta de mantenimiento, cuando se tiene en este caso los cojinetes o los rodamientos, a veces se dañan y nadie le hace mantenimiento. Cuando se dañan, sufre una desalineación el rotor, ¿sí? Entonces, cuando se produce una desalineación del rotor, aquí tienes el rotor, ¿no? Este rotor en el orden de milésimas, o sea, milímetros, está separado del campo. Esto gira, sí, pero una pequeña desviación en uno de sus extremos, que por lo general sucede cuando se avería o por falta de mantenimiento de los rodamientos, una pequeña desviación empieza a rozar. Apenas empieza a rozar, se va a generarse, es posible que esta parte metálica dañe a este sec, ¿ya? Y eso es fatal. Por eso es que se tiene que hacer siempre mantenimiento a este tipo de máquinas, ¿no? Cada cierto tiempo. Porque los equipos, estos de acá, los rodamientos, cuando usted los adquiere y te da una serie de códigos, ¿no? Acá, no sé si alguien tal vez lo ha visto, hay unos códigos aquí. Esos códigos no es por gusto. En esos códigos te da bastante información. Con esos códigos, y dependiendo si este es un equipo de marca, este rodamiento, usted puede ir y fijarse la ficha técnica y le va a indicar cuál es su periodo de duración, en todo caso, en términos de tiempo o en términos de RPMs, depende si va a trabajar a velocidad alta, velocidad baja, depende en qué situación de temperatura está trabajando, ¿no? Y en base a eso usted puede formar un plan de mantenimiento, y que es muy importante, porque si se avería esta cosita bien pequeñita, es pequeño nomás, malogra todo, toda la máquina. Al malograr la máquina, pues, te sale más caro. Por eso siempre se hace mantenimiento. Desde las máquinas más pequeñas hasta las máquinas más grandes, ¿no? Ya, así es el dínamo. Es más o menos inverso al rotor. Por acá se ha querido plantear el tema de los reguladores. Hay distintos reguladores, pero en el caso de las dínamo, el regulador que se utiliza es este. ¿Sí? Y su trabajo es mm, inclusive un tanto más complejo que los reguladores
que actualmente existen en el mercado. Porque les diré, es una maravilla de la ingeniería lo que han hecho acá con el sistema de regulación. El regulador que hemos visto hace rato eran reguladores electrónicos, transistorizados, con diodos Zener. Utiliza eso de la saturación, me parece, ¿no? Corriente de saturación. Eso, con base a eso funcionan los electrónicos. Pero este es netamente mecánico, ¿sí? Está conformado por bobinas, acá está una bobina, y un sistema de plaquitas acá que vibran dependiendo de la intensidad de carga de la batería. Es bien interesante el funcionamiento de este, pero actualmente ya no se utiliza mucho, ya no hay, pero en su tiempo ha sido una maravilla, ¿no? Mira, y atiende por favor esta parte. Aquí tenemos la representación de un dínamo, ¿sí? De un dínamo, en donde te quiero dar a entender que este viene a ser el rotor, que está formado por un colector, el cual tiene varias delgas, habíamos dicho, ¿no? Varias delgas. ¿Qué son delgas? Son el colector, pues. Acá, este es el colector. Tiene varias delgas, mira. ¿No me crees? Aquí, ahí está el rotor. Este es el rotor. El rotor siempre tiene acá un colector. Este es el colector. Y estas ranulitas de acá son delgas. Y cada bobina acá va conectada a cada una de las delgas. En realidad es un poco más complejo. Es más complejo. Entonces, esto que ven acá, el conjunto de delgas me hacen al colector, el cual tiene una forma cilíndrica, circular, pues, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que tienen aquí. Este es el colector. Estas vendrían a ser, en todo caso, ¿quiénes? Estas vendrían a ser estas vendrían a ser las escobillas o los carbones. Y él viene a ser el campo o el estator. ¿Por qué? Porque el estator está formado por un conjunto de bobinas que hemos visto hace rato. Entonces, toda bobina siempre tiene un inicio y un final. Y acá está, pues, inicio y final. ¿Ya? Entonces, mm, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este este regulador que tienes, es un regulador con mecánico, ¿sí? Este regulador lo que está haciendo es, en este caso, inyectarle energía a este de acá, al campo, o en todo caso al estator, le está inyectando energía en cada intervalo de tiempo. Y ya te habrás dado cuenta que le está dándole positivo, porque negativo están fijos, ambos, tanto este lado de la escobilla como esta punta de la bobina del estator, están fijos, entonces están conmutando en este caso, está conmutando con positivo, porque acá está negativo, acá le está dándole positivo. Y bueno, lo da positivo, ya evaluando en este caso la cantidad de carga que tiene la batería. Este símbolo de la batería, ¿no? ¿Y cómo evalúa esa cantidad de carga? Este es como un muelle, o sea, es un electroimán. Cuando la batería está baja, debajo del nivel, digamos está menos de 12 voltios, 11 voltios, la fuerza con la que este imán va a funcionar no va a ser lo mismo que cuando la batería está tal vez a 14 voltios. Va a ser más fuerte esa fuerza con la que va a traer. ¿De qué fuerza estás hablando? Esta fuerza, mira, es una bobina, es una platina. Apenas, es como un electroimán, apenas tú lo conectas energía a esta bobina, inmediatamente esto jala, como un electroimán, jala. Pero aquí hay unos resortes, lo cual hace que no es que lo jale y ahí queda, sino que esté vibrando, como un timbre. Tú sabes cómo funciona un timbre, ¿no? El timbre no se pega. Los timbres antiguos, claro, ¿no? El timbre no hace esto, ¡ping! No hace eso, sino está en ese proceso. ¿Por qué? Porque está jalando y como que hay un resorte, está, está moviéndose, ¿sí? Está vibrando. Y la vibración cambia dependiendo de la intensidad de carga que tenga la batería. Pero ¿cómo lo sensa? Tú vas a alimentar con una batería acá a la bobina, ¿ya?
No es lo mismo que una batería que esté a 12 voltios que una batería que de repente a 7 voltios. Cambia la intensidad con la cual va a hacer vibrar. Más o menos esa es la manera en la que este de acá, sensa, porque este es un modelo de tres bobinas, es un modelo un poquito más complejo, y este es un modelo de una sola bobina, ¿no? Pero las bobinas son iguales, estos mecanismos son iguales. Estos que tú ves acá, bobina y su accionamiento mecánico, es lo que tienes acá, bobina y su accionamiento mecánico, ¿ya? Entonces, él constantemente está sensando la energía de que tiene la batería dependiendo de su nivel de carga. ¿Cómo así? Con un procedimiento electromecánico, el tema de vibraciones. En base a eso, él va a estar inyectando en momentos sí, en momentos no, lo que es energía para que el campo pueda inducir electricidad en el rotor. Y este está mandando energía constantemente por acá, está enviando, y obviamente debe llegar al positivo. Si tú haces el seguimiento por acá, sigues, vas a llegar acá, al positivo, porque negativo está directo. ¿Mm? Ya, entonces esa más o menos es la manera. Y fíjate en la representación del dínamo. No tiene diodo, no tiene rectificador. Él solito está generando positivo y negativo. Ya, bien. ¿Qué más para finalizar? Y acá tenemos unas dínamos un poco más, dínamos, unos generadores ya más grandes. El sistema de regulación es muy importante y nunca te olvides, todo generador, o al menos el 98% de generadores, siempre tiene un sistema de regulación, ¿sí? Con fines de protección de la instalación, como también del propio generador. Los sistemas de regulación, como habrás visto en la antigüedad, mira, electromecánicos. Hemos visto reguladores por acá. Este es un regulador electrónico, transistorizado. Acá por acá había un regulador igual, este es un regulador electrónico. Ahí adentro están, así como en el celular tiene circuitos chiquititos, igual este tiene. Y ahí está el regulador electrónico. ¿Ya? Un ratito, jóvenes, me dan, por favor.
Va a disculpar, jóvenes, no me había fijado en el audio. Ya, anoten el tema de la lista, yo le he habilitado. ¿Se puede ingresar? Vayamos anotando esa parte. Tenemos hasta las 6 de la tarde, ¿no? Eh, esto es otro. Aquí, habíamos dicho entonces que el dínamo más o menos funcionaba de manera inversa al alternador. Les decía que el sistema de regulación es bien importante en lo que es generación, ¿ya? Eh, Este es un dispositivo de generación ADR y esto ya lo cuentan algunos grupos electrógenos y un generador, yo considero un generador, digamos, submarino, tiene algo similar, la misma estructura. Puede variar en la parte mecánica, sí, porque esto es para fuerzas así, fuerzas enormes, fuerzas grandes, ya, porque por ejemplo, este generador eh, tranquilamente puede llegar, sin exagerar, a los 10 kilowatts, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Y ahí este es su sistema de regulación. Y lo que queremos ahorita es entender cómo funciona el sistema de regulación. Él, él tiene una excitatriz. ¿Se acuerdas que yo les hablé de una excitatriz? Y esta excitatriz está formada por una bobina que más o menos se parece al campo del alternador que hemos visto hace rato, ayer, ¿ya? Entonces tiene una bobina ahí y esa bobina está conectada a un sistema de diodos de rectificación. ¿Por qué? Porque el rotor necesita corriente, en este caso corriente directa, corriente continua, ¿ya? O sea, aquí estás generando electricidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A un inicio, a un inicio, a ver, otro esquemita un poquito más que se entienda. Mm, aquí está, vamos a agrandarlo. Te decía que este tiene un sistema de diodos, ¿no? Esta coronita, que es como parece una corona, tiene por acá, ahí está, ese vendría a ser algo similar a, aquí hay un diodos que te dice, mira, diodos dicen, ¿no es cierto? Hay unas puntitas, los diodos son diodos de potencia, similares a los del alternador. Acá están esos diodos, ¿sí? Entonces, este se le llama un rectificador deslizante, y como puedes ver, él está inyectando energía DC. ¿A quién? Al rotor. ¿Por qué? Para que se comporte como imán. O sea, este es un alternador, ¿ya? El rotor se va a comportar como un imán. Aquí está. Este se va a comportar como imán. Y como él se comporta como imán, va a generar electricidad a partir del campo o del estator, que está aquí con sus espiras, sus alambres y todo por ahí, ¿no? Su bobina en todo caso. Bien. Entonces, el regulador lo que hace es como un controlador, pues, ¿no? Un controlador, ¿qué cosa tiene? Entradas y salidas, ¿no es cierto? Entradas y salidas. Aquí el regulador tendría una entrada, que vendría a ser en este caso la información que le está yendo aquí, proveniente del campo o del estator, ¿sí? Entonces, apenas va generando, esta información está yendo aquí y él evalúa cuánto es que está generando y en base a eso va a evaluar por acá cómo es que le va a excitar para energizar y poder controlar la intensidad del campo magnético que depende de la intensidad del campo magnético, cuánto va a generar, ¿ya? Entonces, por lo general, esto se hace para que este generador no se embale, porque muchos de estos generadores utilizan la energía, en algunos casos la energía hidráulica, ¿no? Algunos utilizan la energía de repente eólica, aunque los eólicos es distinto. Algunos utilizan de repente sistemas de movimiento mecánico, el tema de submarinos, de repente cometas de marea,
o de repente es esos tidal stream que había, creo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que uno no puede controlar tal vez la furia de la naturaleza. Tú no puedes controlar la velocidad del viento. Necesitas un regulador, que en el caso del viento creo que utiliza en las álaves, ¿no? En las aletas de la turbina, ¿no? Cambiar el ángulo de inclinación, creo, me parece, ¿ya? Es su sistema de regulación. Igual acá, entonces se puede embalar y cuando se embala y si no hay un regulador, esto no va a generar, por decir, los 220 voltios a 60 Hz, no lo va a hacer. Entonces es necesario siempre el regulador, pero el regulador lo que va a hacer es controlar la inyección de energía al rotor, pero en este caso utiliza un intermediario y ese intermediario viene a ser esta excitatriz, es una bobina. Como puedes verlo, aquí está, mira, ahí está la bobina, ahí está su sistema de rectificación. Se tiene el sistema de rectificación, ¿por qué? Porque el rotor, y escucha bien, el rotor funciona con corriente continua, pero este es un generador de corriente alterna, sí puede, pero el alternador genera corriente, necesita corriente continua, este rotor, ¿ya? Eh, Ahí están los polos, norte, sur, aquí está la corona, esta corona que les decía, esta corona que ves aquí es similar a la corona que tienes, a la corona que tienes aquí, ¿no? Ah, aquí había una coronita, a esta, parecida, parecida a esta, bien. Y por acá también tienes, acá mira, para que se vea un poquito más grande, es un generador ya. Aquí están las bobinas en el rotor, aquí está la excitatriz, que está adherida al eje, ahí está, bien. Y esta es la coronita, ahí está su puente rectificador, ya. Acá lo que les estaría faltando es el campo, ¿no? Y el campo me parece que está aquí, aquí está el campo, el rotor, el estator, ¿sí? Bien, en esa parte. Bueno, eso sería en cuanto al sistema de generación, tanto de un dínamo como de un alternador. Ya en máquinas grandes, bueno, ya no se ve el dínamo, sino se ven temas de alternador ya. ¿Ya? Este alternador, como ya va a generar corriente alterna, no necesita sistema de rectificación. No es como el alternador que se tenía acá. Él es un alternador, sí, es un alternador, pero él utiliza, necesita, como es para un vehículo, lo estamos haciendo con un sistema de rectificación. No te vas a confundir, ¿ah? El sistema de rectificación es porque en el vehículo hay positivo o negativo. Sin embargo, aquí en el alternador, en este alternador, ya no, él no necesita rectificación. ¿Por qué? Porque las salidas de él van a ser alterna, corriente alterna, 60 Hz, 220, o de repente 3V, 380, 440 voltios, ¿sí? Entonces, a, a los diodos que yo me refiero es para esta pequeña porción del generador. Aquí sí se necesita diodos para rectificar. ¿Qué cosa vas a rectificar? La energía eléctrica que estás generando por esta excitatriz, ¿ya? Si tú has sido observador, o sea, acá tienes dos generadores, un generador grande y un generador pequeño. Este pequeño es solamente para excitar, ¿ya? Entonces, si este es un generador, tal cual, mira, tiene su rotor y tiene su estator. El rotor es el imán y el estator es el campo inductor. Si este es un generador, entonces también debe tener igual, ¿no es cierto? Su rotor y su estator. En la figura claramente se puede ver su estator. ¿Y dónde está el rotor? ¿Dónde está el rotor? A ver, alguien que se ha dado cuenta. ¿Dónde está el rotor? Alguien que me diga, a ver, ¿dónde está el rotor ahí? ¿Dónde está el rotor? ¿O cómo funciona el rotor?
Ah, la práctica, jóvenes. Ya. Alguien que me diga, ¿dónde está el rotor acá? ¿Cómo es que funciona esa cicatriz? Porque estoy diciendo que son dos generadores, uno pequeño y uno grande. Acá te puedes dar cuenta que el rotor está formado por este disco que ven acá, es, tiene un imán ahí, ¿sí? Él tiene un imán. Ese imán que está girando en todo caso en torno aquí a- ¿no? Está girando en torno a la corona, es el que va a hacer la generación. Es como una excitatriz. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí sería el avance del día de hoy. Ya son 5:50. Yo creo que ¿tienen curso después de este curso? ¿Tienen algún curso ustedes o termina todo ya? ¿Tienen algún otro curso? Al otro grupo le toca auditoría. Ujú. Ya marcó todos, ¿no? Erika, ¿no se encuentra Erika? Ingeniero, no puedo acceder ahorita a mi computadora y está lento la señal. ¿Quién más falta? Elvis. ¿Qué ha pasado? Elvis, Fernando. ¿A ustedes les debo punto de participaciones? Sí, ayer, ¿no? Vamos a poner eso porque si no me olvida. No está Fernando, creo. Pero hay 21, qué extraño. Sí, jóvenes, estamos en problemas. Estamos en problemas de salud y eso va a pasar con muchos. Ya. Ya le he puesto Maritza, Erika Maritza se la ha puesto. Me falta Elvis, que no está, creo. Voy a guardar la asistencia. Vamos vamos a ver el tema de la asistencia, digo, de las participaciones, ¿ya? Participaciones. Eh, ¿Dónde está? Activar edición. Si te debo algún punto, me has de recordar porque acá está mi cuaderno y debe estar anotado si es que te debo. Vista simple, calificación. No sé si es esto. Día 2. Es la primera. Ahí estamos. Esta es. Ayer ha participado Saldívar. Saldívar. Ha participado Surco. Ha participado Vargas. Ha participado Gerson. Ha participado. mm, ¿Alguien más que ayer? ¿Alguien más? Aquiles, sí. Aquiles. Aquiles. Sí, acá, ahí. No entendía esta parte de Aquiles. Ya está. Vamos a guardar para que no se
Nadie lo debe mover de ahí. Ya está, bajo 7 llaves. Ya jóvenes, en todo caso, para la práctica, eh, no he podido terminarlo todavía, si soy sincero. Quería tomar varios exámenes, porque ya la experiencia me ha mostrado que si les tomo uno solo, ustedes van a, van a estar pasándose unos a otros, y eso no les conviene ni a mí ni a ustedes, ¿no? Porque, porque en base a una prueba yo puedo ver si ustedes están aprendiendo o no. Y si la prueba es la misma, ustedes van a estar copiando. Solo tengo uno nomás, de las 5 o 6 pruebas que debería de hacer. El sistema es aleatorio, pero aleatorio con 2, 3 preguntas no es aleatorio, pues. No le va a dar. ¿Ya? En todo caso, lo dejaremos para la siguiente semana, sería. ¿Ya? Y muy aparte de eso, también creo que me parece que no sé, no ha sido la información, porque la información no estaba colgada. Para los videos, ya los he puesto, creo, a ver, semana 11 solo me faltaría el de hoy día, ¿no? Y tal vez el de hoy día no se vaya a poder porque como tenía clase en la anterior hora, entonces la misma cuenta no puede grabar dos a la vez. Ojalá que me permita. Pero lo de ayer ya se ha subido y ahí está, ¿no? De la semana anterior, semana 10, como ustedes me estaban pidiéndome, eso sí se ha publicado y ahí está. Ya. Entonces, a ver, ahí están por fechas, lista de reproducción. No sé si le he puesto el nombre de la semana. Ahí está semana 10, semana 11. Estamos en la semana 11. Solo me faltaría el video de hoy. Bien, jóvenes. Eh, a ver, mm, del anterior viernes falta. Y del anterior viernes, creo que me parece que no hay porque ese viernes estaba en Juliaca. Estaba en una cabina. Apenas terminé las clases, de inmediato tuve que salir. No sé si hay alguien que lo haya grabado, que nos pueda pasar para yo subirlo acá al YouTube. Esa no se ha grabado. Se ha grabado, pero estábamos en una cabina de internet, porque yo fui a la universidad a ver unos temas allá, y ya pues no me daba tiempo para regresar hasta mi domicilio, ¿no? En la calle no se podía, incluso con la justa llegué a hacer las clases. Dime, Ivette. Bien, el anterior viernes habíamos hablado del tema de conductores, me parece, ¿no? Lo que es procesos de protocolos en conductores, las pruebas, ¿no? De aislamiento, creo que habíamos considerado. Ya, jóvenes, entonces quedaríamos para la siguiente semana. Van a disculpar el tema de la práctica ustedes también tienen que avisarme constantemente. Si no me dicen nada, yo asumo que todo bien, ¿no? Ustedes tienen que decirme, ingeniero, esto, súbalo aquello, ¿no? De insistir también, pues. Ustedes en silencio y yo tengo otros cursos también, ¿no? Porque si tuviera solo este curso, y ya tendríamos, no sé, sería personalizado, ¿no? Haríamos la edición de video todos los días. Uf, les aseguro que sería un buen curso, con uno solo, ¿no? Pero tenemos a disposición 4 cursos jóvenes. En unos cursos tenemos 40 estudiantes, en otros cursos tenemos 30, con ustedes somos 21, ya, y hay otros cursos todavía dirigidos. Fíjense el nivel de responsabilidad que hay. Y tenemos que tratar de hacer lo que se pueda. Alguien de repente, y ustedes me dan la razón, ¿no? Alguien de repente pensara que las clases virtuales, está feliz, echado en su casa, pero no, es más pesado. Para nosotros al menos es más pesado. Yo no sé seguro que también para ustedes es así, es cansado. No que estás sentado en tu casa y ahí, ¿no? Es bien cansado, ¿ya? Eh, no es tan fácil como pareciera. Y peor aún ahora, ¿no? Estamos pasando por una época bien, bien difícil, jóvenes. Particularmente, igual en mi domicilio, igual hay gente que está mal.
y estamos viendo los modos posibles. Les recomiendo, jóvenes, cuídense y no estén correteando, no estén saliendo. Cuiden a sus padres, cuiden a sus personas mayores que hay en casa. Tú puedes estar normal, a ti tal vez no te hace nada el COVID, pero a ellos les ataca y les ataca bien feo, jóvenes. Médicos, no hay, no hay médicos. Por más que tengas dinero, tú puedes decir, yo tengo plata y pago, pues, pero no hay. Agarra tu plata y llévatelo donde quieras, pero no hay médico. Entonces, eso no es juego, jóvenes. Hay que cuidarse, Ingeniero, cuiden a sus para... padres. ¿Cuándo queda la práctica ahora sí de verdad? ¿El jueves o el viernes? Yo les voy a indicar, no se preocupen. Entonces va a venir a la práctica lo que hemos avanzado ayer y hoy. Claro, pues, Ya, ya. ya tienen los Listo, videos ya, ingeniero. Sí, sí, sí. ¿ya? Yo les voy a indicar, jóvenes, ¿sí? No se preocupen. Tampoco no les voy a decir de un momento a otro, ¿no? Tal día es la práctica. Si digamos no ha sido esta semana, de lo más probable que sea pues el día jueves. Pero, ingeniero, usted ya dijo la anterior semana que íbamos a dar hoy y también dijo que cada 3 semanas íbamos a dar. Ujú. Pero me dicen que algunos no tienen, no, además no lo he terminado, joven. Si yo te voy a enviarte una práctica ahorita y yo sé que ustedes mismos van a ser los primeros en estar copiando. La semana anterior o la última vez que se les ha tomado un examen, creo, yo he activado los micros, así de un momento a otro, y ese momento recién estaba, incluso se les ha oído la conversación que han tenido ustedes, y con eso ya no hay confianza. No, entonces, por las puras va a ser una sola práctica. Tenga que ser varias para que pueda alternar, ¿ya? Así sería, no sé quién ha intervenido. Zucker, ¿ya? No te preocupes. Si se ha avanzado hasta lo que se ha avanzado hoy día, hasta ahí se toma la práctica. Ya no, el video, me imagino que ahorita lo va a terminar de grabar. Bien, ahí quedamos jóvenes entonces, ¿sí? Nos vemos en todo caso el día jueves. Y hasta el jueves entonces voy a finalizar, como creo que el otro curso no tiene, lo voy a sellar, ¿ya? Voy a cerrar todo.